Pues ya lo habéis visto, ¿eh? Cagatío, esta figura tan emblemática de Cataluña en Navidad, dice que estamos todavía en temporada de mantener o en inglés hold, ¿de acuerdo? He hecho homenaje a esta figura catalana, pero podía haber hecho cualquier otra, ¿no? El olenchero, del País Vasco de Navarra, o la befana, ¿no? Que creo que es de Italia, o los elfos estos de Islandia, que ahora se están poniendo muy de moda, o el Yulupuki, ¿no? Que había una serie muy pequeña cuando, cuando yo era una serie muy famosa cuando yo era pequeño que se llama Mi abuelito Yulupuki. Si habéis venido hasta aquí para ver esto, pues ya os podéis largar porque ya habéis visto que estamos en mantener. Si os queréis quedar para ver por qué, pues bienvenidos seáis. Además, hoy traigo poca estadística, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? De por qué la estadística es interpretable. Y hablando de estadística, voy a enseñar una cosa. La semana pasada dije una frase, ¿no? Que no sabía realmente de quién era, no sabía la autoría. Dije que la estadística era una ciencia que decía que si yo me comía una sandía y tú no, es que entre los dos, cada uno nos habíamos comido media. Dije que no sabía si era de Mark Twain, podía ser, ¿no? Porque tiene su pizquita de gracia, pero no, la he buscado y no, es esta, es de Dino Segre, que se llamaba con apodo Piti Grilli. Piti Grilli no tiene nada que ver con Pepito Grillo, ¿de acuerdo? De Pinocho, es una cosa que tenía él con su madre cuando era pequeño. Y la frase real, o que he encontrado por internet, la de la sandía, no la he encontrado en ningún sitio, o sea que me la inventé literalmente, dice esto, ¿no? La estadística de la ciencia que dice que si yo comí un pollo y tú no, ambos comimos la mitad. Y esa era la frase real que tendría que haber dicho la semana pasada. He encontrado otra muy parecida de George Bernard Shaw, que dice que la estadística es una ciencia que demuestra que, si demuestra, o sea, que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno. Por eso la estadística hay que interpretarla e intentar interpretarla lo mejor posible. Sí que he buscado estadísticas, frases con estadística de Mark Twain, a ver si encontraba alguna. He encontrado una que no tenía nada que ver con lo que yo dije, pero me ha parecido muy graciosa, me ha parecido muy curiosa y creo que está enfocada a lo que vamos a hablar hoy. Así que la he traído también y dice que hay 3 clases de mentira, que es la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Mark Twain con su humor irrepetible, irónico hasta la médula. La voy a dejar aquí en un ladito, que no se vea, pero la voy a traer porque tengo 2 imágenes más sobre estadística, ¿vale? Para la interpretación de la estadística, pero vamos a hacer un repaso de todo lo demás, que ya digo, estamos en mantener, no vamos a ver nada nuevo ni nada muy raro, pero creo que el ejercicio creo que va a valer la pena y que podremos interpretar algunas cosas, y algunas cosas creo que interesantes. A ver si me sale bien, porque me he hecho una tabla con el Excel para comparar cosas y que veamos que según cómo se mire, no todo es blanco y negro. ¿De acuerdo? Iba a haber agua, no me he traído agua. Mala suerte. Después. Total, van a ser 15 o 20 minutos, voy a ir rápido. El Fear and Grid, a ver, voy a actualizar. Que como hace un rato que lo he abierto, no vaya a ser que haya cambiado algo. En principio, nada, 45, neutral. Ya sabéis que entre 25 o entre 15 casi y 85 para mí es todo neutral. No es que estemos un poco de miedo, un poco de euforia. Para mí es neutral todo, entre 15 y 85. No hay estrategias a seguir ni hay nada que podamos hacer. Así que neutral, el mercado está casi en máximos históricos, sin problema. La encuesta AAI, una semana más por encima del 44, una de las estadísticas que he traído, hoy he traído pocas, porque como vamos a hacer ese ejercicio, me quiero centrar más en eso y he traído pocas estadísticas, he traído 2 solo. Una es esta, sobre esto, que tiene relación a una estadística que traje la semana pasada, que era que ocurría cuando 2 semanas consecutivas. Pues esta es qué ocurre cuando son 3 semanas consecutivas por encima del 44. Y me parece muy interesante. Entonces la veremos, ¿vale? La veremos rápido y además la veremos y con esos datos de esas estadísticas será con lo que hagamos los análisis, de cómo interpretar la estadística. AAI, correcto, estamos bien. Esto no es una euforia muy desmesurada, o sea que tampoco hay mucho problema.
Todo lo que pase de 50 sería ya empezar a preocuparse. Y si encima de 50 esto estuviera por debajo de 20 a lo mejor, que una diferencia de 25 o 30 entre los dos, podríamos empezar a ver cositas. Ahora hay una diferencia de 11, tampoco es nada del otro mundo, la semana pasada de 14, era un poco más, o sea que en realidad estamos un poquito mejor. Quizá la lateralidad pues ha venido por aquí, aunque la semana pasada marcamos por poco máximos históricos, o sea que en principio no hay nada que alarmarse en esta estadística. El VIX, voy a ponerlo un poco más grande por si acaso, a ver si, no sé si, así 150 creo que se verá mejor. 16,8 por debajo de su media histórica, que es más o menos 19, 19,1, 19,2, algo así. No hay muchos problemas. Hemos tenido caídas bruscas, que cuando pasan estas caídas bruscas en pocos días siempre es bueno. Ya trajimos la semana pasada una estadística sobre ello, así que no voy a hablar más sobre esto. Estamos en una zona neutral que no debería asustarnos. Bueno, una zona incluso baja, ¿eh? No es una zona la más confortable del mundo, más confortable sería a lo mejor 12 o 13, estaríamos más tranquilos, no veríamos movimientos bruscos del mercado, etcétera, 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 o no sería normal ver los movimientos bruscos del mercado, pero 16 tampoco es nada del otro mundo. Encuesta Naim por encima de 100, ¿vale? 100,70. Esto podría empezar a ser peligroso, pero como siempre digo, no solo un dato nos tiene que llevar a tomar medidas y precauciones. Tenemos que basarnos en más cosas, en más datos, en ver qué hace el mercado, a ver si el contexto está igual, si, ¿de acuerdo? O sea, que esto marque 100, pero el mercado no esté haciendo ninguna figura de cambio, pues para mí no tiene sentido alarmarse, ¿vale? Quiere decir simplemente pues, que los gestores piensan que esto va a ir para arriba. Que si todos los gestores están dentro será difícil porque entre más capital, por supuesto, eso siempre puede pasar, que haya un pequeño retroceso cuando pasa esto, pero no para asustarnos mientras el global, el contorno de todo lo demás, o el entorno, vaya, más que el contorno, el entorno, pues no sea también de mucha euforia y que encima el mercado pues está haciendo algo, alguna figura característica de techo y que podamos ver caer. Esto lo he rellenado antes, vemos ya 3 semanas que pueden ser importantes. Como vimos la última vez, pues el mercado cayó un poco en una semana, pero se volvió a recuperar. Nada, estamos lateralizando. Sí que es verdad que, a ver, es que en zonas, el 13 de marzo del 2024 marcamos 104, a las 2 semanas 103 y el mercado subió, pero es que siguió subiendo hasta 5.500 donde volvimos a ver 100, pero es que siguió subiendo hasta 5.600, 5.800, 6.000. No porque pase de 100 es peligroso. Si pasa de 100 y hay otras cosas, entonces es cuando tenemos que estar alerta. Veremos una estadística sobre eso, ¿qué ocurre cuando pasa de 100 este valor? El put on call, voy a actualizar por si acaso. En principio está en zona neutral, sin problemas, incluso el diario en 1, que es la neutralidad absoluta. No hay más ventas ni compras de opciones. Nadie piensa que... no hay alternancia. Los mismos que piensan que caerá son los mismos que piensan que subirá el mercado. Las opciones están a la par. El 1 es el equilibrio absoluto. Hoy estamos casi ahí. La media histórica es un poquito baja. ¿De acuerdo? Pero nada más, cuando no estamos en valores extremos. Ya traje la semana pasada estadísticas sobre esto. Si lo queréis ver, está en el vídeo de la semana pasada. Cuando pase alguna cosa que estemos más cerca, quizá la vuelva a traer y ya está, no pasará nada. Pero ahora mismo pues no tiene sentido hablar de estadísticas que no nos están afectando. Ya os he dicho que esta semana está muy tranquila, que no hay ningún dato importante. El bullish, más del 56% de las acciones del SP500 en tendencia alcista de corto plazo. Es buena señal, ya está. Incluso creo que ayer el mercado cayó más de un 1 y más del 50% de las acciones del SP500 subieron. Y esto normalmente es bueno. Había estadísticas sobre esto, pero como digo, no he querido traer muchas por el ejercicio ese que vamos a hacer de interpretar estadísticas. Esto es también en principio bueno, no es nada malo, siempre es por debajo de 20. Cuando bajó de 20 aquí sí que había otros valores y otros datos que analizar que nos indicaban que esto podía ser un suelo. Pero no solo porque hubiera subido esto o bajado esto, querría decir que hay un suelo. Siempre son interpretables y siempre hay que intentar analizar en conjunto varias cosas.
La línea WAWI la voy a actualizar también. En principio está subiendo, no estamos en máximos históricos, pero estamos bien. Está a la par del SP500. El ADN sigue fuerte, por lo tanto, el impulso que nació aquí, cuando subió de 20, sigue activo y sigue fuerte. Veremos si es para continuar y hacer el rally de Navidad o no. Mucha estadística de lo que había por aquí últimamente estas semanas es todo rally de Navidad. Y como ya he traído cosas sobre esto y sobre la estacionalidad de lo que puede pasar de aquí a final de año, creía que era más interesante hacer el ejercicio que haremos después. O los ejercicios, porque según me vaya inventando algo, pues iremos viendo otras cosas. El SP500 Equal Index o Equal Weight, perdón, en principio también ha marcado máximos históricos y ahora lo que estamos viendo es un posible throwback, ¿de acuerdo? Hemos superado el máximo, hemos caído más o menos hasta él y si sube para arriba, pues será un throwback de manual. Está claro que nunca sabemos si es un throwback o un retroceso, no se puede saber, pero como el sentimiento de mercado es de mantener y el análisis técnico, la teoría del análisis técnico dice que las tendencias son para continúan, siempre es más probable que continúen, pues tenemos que ser positivos y pensar que esto va a continuar subiendo. Ya está. Ya habéis visto, yo creo que es un mantener claro, no hay nada extraño. Estadísticas, como digo, solo he traído dos. La primera es esta, es qué ocurre cada vez que el índice Naim, ¿de acuerdo? Sube de 100. Han sido unas cuantas desde el 2007 y vemos que un año después han sido muchas positivas, muchas. Es verdad que hay pues 6 negativas, no 7, aquí hay 5 y aquí hay 2, pero todas las demás en principio positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a priori no es un dato único que nos valga para decir o aventurarnos a pensar que el mercado va a caer. ¿Qué podemos a lo mejor analizar aquí? Octubre del 27, noviembre del 27, bueno, todo es noviembre del 27, es lo que más o menos estábamos viendo antes, en mi estadística propia. Ahí sí que ya teníamos otros indicios, no solo el Naim, también el WAWI, a lo mejor también el índice de euforia. Claro, teníamos otras cosas, teníamos además un mercado pues, que hizo un doble suelo en esa zona, un doble techo, perdón. Perdón, escupió al monitor. Por lo tanto, analizar esto como un dato preciso de el mercado va a caer no sirve. Que quizá en el corto plazo, pues sí, porque el 50% de las veces cae, sí, pero es que eso es una moneda al aire, o sea, es que es como cualquier otra cosa, o ha pasado un mirlo negro, pues el 50% de posibilidad de que el mercado caiga, eso lo tenemos siempre, ¿de acuerdo? Entonces, no me parece una cosa muy a tener en cuenta, la verdad. Y, en cambio, a largo plazo, sí. O sea, analizar este dato en solitario no sirve, ¿de acuerdo? Hay que analizarlo en conjunto con otras cosas. Ya está, esto es la conclusión que deberíamos sacar, aparte de pues, todas las medias que queramos. Y la segunda estadística es sobre WAWI, como veis, de Subutrader también. ¿Y qué ocurre cuando los toros, ¿no? Los alcistas, están por encima del 44% durante 3 semanas seguidas, por primera vez después de un año? O sea, durante un año no han pasado el 44 y la primera vez que pasan el 44, 3 semanas seguidas están por encima. Resulta que incluso a 6 meses y a un año vista es positivo. Es positivo con una media interesante del 16,20. Buenas señales, o sea, siempre que ha ocurrido esto, quiere decir que en principio parece que el recorrido del impulso va a continuar. Empezar a tener buenas sensaciones da pie a que el mercado se extienda y crezca un poquito más. Esto es lo bueno de esta estadística. Como os digo, vamos al ejercicio, ¿de acuerdo? He hecho una estadística. Espero que se vea bien. Yo es que ahora lo estoy viendo en miniatura aquí y no sé si se verá bien. Es la estadística de esta de Subtrader, sin más, los años que pasó y cuánto ocurrió. Y es cómo hay que interpretar la estadística, ¿de acuerdo? La estadística, si hacemos una media porcentual, que es lo que se hace normalmente en este tipo de tablas, esto es una media simplemente el promedio de esto, aritmético. Se suman todas y se divide por el número que hay, que son 9 en este caso. Y sale un 16,20. Bien, ya está. No hay más.
¿Cómo debemos interpretar esto? Debemos interpretar esto de la forma que yo hago una inversión o una estrategia en estas posiciones cuando ocurre esto. Y las hago individualmente y siempre apuesto lo mismo. O sea, siempre invierto en esta estrategia o en esta apuesta a mercado, siempre lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner pues de $1000, ¿de acuerdo? Vaya, hombre, ahora se me ha desconectado del Google Sheets. A ver, que lo actualice, un momento. Bueno, os voy a traer mientras se conecta otra vez, os voy a traer las estadísticas, cómo interpretar las estadísticas y cómo interpretar medias, cómo interpretar, etcétera, etcétera, etcétera. He traído una estadística de Ryan Detrick, ¿de acuerdo? Que es muy interesante, es la media no es siempre la media, ¿de acuerdo? O sea, el mercado siempre, desde el año 50, sabemos que se mueve entre un 8 y un 10%, depende si tomamos, dividendos, si nos tomamos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la media está entre un 8 y un 10. Pues resulta que desde 1950 hasta el año pasado, hasta el 2024, solo 4 años han estado en esa media. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad hay muchos años que sube mucho y otros años que baja. Es una media histórica, no quiere decir que sea lo más probable que vaya a ocurrir, ¿de acuerdo? No es lo más probable. Lo veremos si quiere cargar, que no parece que quiera cargar ahora. Lo veremos en esta estadística, bueno, en la tabla. No es una media aritmética, no es... ocurre pocas veces esa media, Muchos años son por encima y muchos años son por debajo. Y una media, pues, pero que la media no nos haga la idea de que es el valor que más se repite o es lo más habitual. Para eso están las medianas o el modal, ¿no? Hay otras cosas en estadística, ahora no recuerdo cuál es cuál, que es el valor más repetido. Esto es una media, en realidad no aritmética, esto es el acumulado anual. Esto entre el 8 y el 10% es el interés compuesto anual, que no es una media. En realidad es un poquito mejor. Pero bueno, que no es que cuando vemos una media no interpretemos que eso es lo que más normal ocurra, sino que tenemos una ventaja estadística, ¿de acuerdo? Y bueno, y otra cosa para acabar, a ver si lo puedo ampliar un poco, vale. Son los años acumulados por porcentajes de retorno. Lo normal, que sería entre un 8 y un 10, que la media sería esto, que aquí está entre un 0 y el 10, no es lo que más ha ocurrido. Lo que más ha ocurrido desde el 1928, iba a decir 32, pero no, es del 28, es que el mercado se mueve entre un 10 y un 20. Eso es lo más habitual. Y tenemos muchos más años positivos que negativos. Años con grandes caídas en el 31, más de un 40%. Entre un 30 y un 40, dos veces solo. En el 37, en el 2008. Ni las .com. Las .com está entre un 0 y un 10. El año 2000, el 2001 entre un 20, entre un 10 y un 20, y el 2002 entre un 20 y un 30. Sí que es verdad que la crisis.com pues acumuló 3 años consecutivos muy fuertes, entre un 0 y un 10, entre un 10 y un 20 y entre un 20 y un 30, y el acumulado de eso pues hizo daño, sin más. Pero que veamos que las medias, y las medias aritméticas sobre todo, no es que sea el valor más repetido. ¿De acuerdo? Hasta aquí, correcto. Vale, creo que ahora sí ya se ha cargado. Como decía, esta es la estadística de Subutrader, o sea, estos valores que tenemos aquí a un año vista y estos años. Podía haber puesto cualquiera, pero era por coger, para tener un dato concreto. Pero a lo que vamos, esto es estadísticas aisladas únicas. Cada estadística se tiene que tomar por separado. Esto quiere decir que si yo invierto, como decía, pues $10.000 o 10.000 euros, pues un año pues ganaré el 11%, tendré 11.140. La siguiente vez que ocurra, volveré a invertir 10.000 y conseguiré 13.520. Y entonces la media económica de estos valores, de estos resultados, sí que es 11.620, que es justo la media porcentual de hacer la media aritmética. ¿De acuerdo? Esto no hay duda. Esto sale así si analizamos por separado, si hacemos inversiones por separado. ¿Qué ocurriría si lo hacemos todo junto? O sea, si en vez de ser años seguidos, o sea, en años separados fueran años seguidos. O si dijéramos, no, yo voy a destinar un dinero a esta estrategia
y lo que se vaya acumulando, la próxima vez que se dé, lo vuelvo a poner, ¿de acuerdo? Espero que se entienda, ¿eh? O sea, yo veo que hay una señal que me interesa, pongo 10.000, consigo pues 11.140, que es lo que tenemos aquí, y estos 11.140 es lo que invierto la siguiente vez que se da esta señal, ¿vale? Para conseguir, o sea, vamos acumulando, ¿eh? Hacemos una acumulación. Entonces, empezaremos por 10.000, igual que el anterior. ¿Qué ocurre? Pues el primer año, vaya, el primer año tenemos lo mismo, 11.140, pero a medida que vamos acumulando, pues esto crece muchísimo más. Crece tanto que la media porcentual nos dice que es un 16,20 por año. La media total es una acumulación del 274,90, y si hiciéramos una media aritmética de esto, o sea, dividimos esto entre 9, nos daría que cada año estamos ganando un 30%. ¿Es esto real? Pues he hecho otra tabla más para comprobarlo, ¿vale? 10.000, y pondremos que cada año gano 30, bueno, gano 16,20. ¿Es real? No, porque aquí llegaríamos a tener 38.623 y en realidad tenemos 37.490. No es real esta media aritmética, ¿de acuerdo? El 16,20. ¿Qué pasa si le digo esta? Pues 30,54, que es el total que he ganado dividido entre los 9 años. 30,54 pues tampoco será, porque es mucho más y dará más alto todavía, está claro. Llegaremos a tener 110.000 dólares, y no es realmente lo que hemos sacado anualmente. ¿Cómo se hace esto? Esto se tiene que hacer con la fórmula del interés compuesto, ¿de acuerdo? Del GARC. Esto es Compound Annual Growth Rate o algo así, la tasa de crecimiento anual equivalente, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula? Es el valor final de nuestro dinero dividido entre el valor inicial, y todo ello elevado a 1 dividido entre los años, entre el periodo que haya sido. En este caso son 9 años, ¿vale? Y todo esto dividido entre 1. Después, si esto nos da un decimal, o sea, dividido, perdón, restado entre 1, valor final dividido entre valor inicial, elevado a 1 dividido entre los años o el periodo que estemos analizando. Y restado entre 1. Esto nos da un valor decimal que, si queremos un porcentaje, simplemente lo tenemos que multiplicar por 100. ¿Cómo podemos hacer esto en Excel? ¿De acuerdo? Es esta fórmula. Espero que se vea bien. Potencia, abro paréntesis, valor final dividido entre valor inicial, y el segundo valor es 1 dividido entre el periodo, que son los 9 años, y esto restado entre 1. Yo lo he multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en directo. Vamos a copiar esta fórmula, igual a esto, potencia. Valor final. Valor final es este. Valor inicial. Valor inicial, perdón. Valor inicial es este. Y periodo hemos dicho que eran 9 años, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 años, ok, correcto. Y esto nos da que cada año hemos ganado un 15,81, 60, 35, 66, etcétera, etcétera. Vamos a comprobar si esto es correcto, 15,81, 60, 35, 66. Aquí tenemos 37.490 y aquí tenemos 37.490. ¿Que esto se acerca? Sí, se acerca porque todos los números eran positivos, no hemos tenido mucho problema. Ahora vamos a jugar un poco con esto, ¿de acuerdo? Este es el ejercicio. Primero, ojo con interpretarlo, porque la media aritmética sirve cuando hacemos operaciones por separado y siempre con el mismo valor. No vale si hacemos una estrategia acumulativa, no vale. Para eso hay que hacer la fórmula esta del interés compuesto, ¿de acuerdo? De la tasa equivalente del interés compuesto. Si no, no vale, ya lo habéis visto. Pero es que si tocamos esto, ahora todos los años han sido positivos, muchos años pues se parecen entre sí, pero vamos a imaginar, por ejemplo, que 2 años son negativos, y vamos a imaginar que son muy negativos, vamos a poner menos un 50% aquí y menos un 50% aquí, ¿vale? Esto dice que aún así habríamos ganado dinero. Efectivamente, si hacemos una tabla, unas estrategias con el mismo valor de dinero que metemos, sí que es verdad que habríamos ganado algo, una media de 151 al año, que por 9 años pues son casi, son casi 1.000 euros, 900 y pico de media, o sea, en total, ¿de acuerdo?
Eso es la media, que efectivamente. Si hacemos las estrategias por separado. ¿Qué hacemos si las hacemos conjunto? Esto ya se ha cambiado, he puesto que se copien. Si, resulta que si lo hacemos todo acumulando, tanto pérdidas como ganancias, hacemos una estrategia, tenemos un dinero destinado y lo implicamos todo a esa estrategia, o una parte, ¿no? El 10% son 10.000 y esos 10.000 solo voy a jugar con esta estrategia. ¿Qué pasa si tenemos 2 años muy malos? Que la media porcentual nos dice que es positivo, pero en realidad empezamos con $10.000 o 10.000 euros y ahora tenemos 6.950. Hemos perdido un 30% en estos 9 años, que tampoco es una media de un 3,39. Esto es la media aritmética, que ya hemos visto que no funciona. La media aritmética del total ganado o perdido no funciona. La media anual compuesta es esta, 3,95,99. Si lo pusiéramos aquí, menos 3,959948,5. ¿Vale? Tendríamos eso, 6.951. Esta es la media que vale, que es la fórmula esta. Podríamos jugar mucho más, podríamos... pero a lo que espero que se entienda, me estoy pasando, ya son 26 minutos, creo que lo voy a dejar aquí, pero espero que se entienda que no es lo mismo una media aritmética que puede decirnos que estamos ganando, que podemos ganar dinero, pero según cómo interpretemos, según cómo ejecutemos esa estrategia, resulta que a lo mejor estamos perdiendo. ¿De acuerdo? O sea, cuando hacemos medias aritméticas, cuando vemos tablas como esta, tenemos que pensar que son medias aritméticas y que las operaciones son pensadas como si se hubieran hecho únicas. Yo hice una operación con 1.000 euros aquí o con 10.000, otra con 10.000 aquí, otra con 10.000 aquí, por separado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Creo que es muy importante porque lo que aquí vemos que podemos ganar dinero en realidad no es tanto. ¿Vale? Aquí, bueno, porque se ha dado el caso que son siempre positivas, pero si hubiéramos cogido la otra que había bastante negativas, seguramente la cosa cambia y cambia mucho. Ya lo hemos visto, 2 años negativos y esto se estropea muchísimo. ¿De acuerdo? Seguramente podríamos jugar mucho más. Pues si jugamos solo en 3 años, digamos, pues mira, tenemos 2 años con un 40% de ganancias y un año que perdemos el 50%. La media aritmética nos dice que ganamos 10.000 y efectivamente si hubiéramos hecho 3 operaciones diferentes hubiéramos ganado 333 anualmente, al final son 3 años, son 1.000, pero en realidad si lo jugamos todos seguidos, imaginaros que son 3 años de acumulación. Este año 2025 ganamos un 40, el 2026 ganamos un 40 y el 2027 perdemos un 50. ¿Qué ocurriría? Pues que tendríamos menos dinero que al principio, cuando la media aritmética me estaría diciendo que debería ganar dinero. ¿Vale? Eso es una cosa a tener clara. Sé que es una cosa que no es sencilla de entender, pero que tenemos que tener clara, que las medias no son los valores esperados y que las medias no es el valor que más se va a repetir. Y que porque haya una media aritmética tomando los valores por individual o las operaciones por individual, no quiere decir que el global de nuestra cartera vaya a salir favorecido. Podría pasar al revés, también, que no sé si encontraremos algún ejemplo de ganar dinero o ganar poco dinero y otro que la media nos dé poquito, pero que en realidad la media total sea más. No sé si encontraremos, yo creo que siempre va a estar por debajo, Pero aquí ves la media aritmética, un 24% anual o es de esperanza y resulta que en realidad la anual compuesta es un 6,5. Así que ojo con esto. Espero que el ejercicio este haya servido de algo. Si no se entiende, pues dejármelo en los comentarios y intentaré explicaroslo mejor otro día. Creo que no es lógico, pero es sencillo, ¿de acuerdo? No es lógico, no es una cosa lógica, pero en la bolsa hay pocas cosas lógicas. Y espero de verdad haberos ayudado. Espero que os guste, un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.